días tengan todos los presentes. Damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí reunidos de manera presencial y pues a todos los hermanos, amigos que también nos ven por allá, nos van a ver en Colombia, en diferentes partes de Veracruz, en México y en otros lugares, también les mandamos un saludo. Hoy vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a seguir con esta serie de enseñanzas pues que de alguna manera no hemos querido decir que es un ciclo, pero pues sí está llevándonos Dios a hablar del amor y creo que el amor es muy amplio. Obviamente el amor de Dios pues va en cada mensaje, ¿no? Hables del amor o no hables del amor de Dios, pues porque Dios es amor. Pero hablar de algunas cuestiones más específicas del amor de Dios, pues siempre creo que nos lleva a reflexionar, nos lleva a poder valorar inclusive pues nuestra propia vida, como hemos estado viendo, pues si nosotros mismos entendemos qué es el amor o si ya es una palabra muy trillada. Comentábamos que la denominación tiene un concepto del amor, ¿no? Los grupos tienen un concepto del amor. Ponía un ejemplo, ¿no? En alguna enseñanza de cuando entrabas al lugar, te ponían un corazón aquí, decía bienvenido, ¿no? Y te cantaban y te hacían fiesta y todo. Entonces decía, ah, no, es que ahí sí hay mucho amor, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces una persona me decía, es que como aquí sí hacen esto y en otro lugar no. Yo les decía, bueno, pues está bien, te dan la bienvenida, pero después, ¿qué pasa? Y ella me decía, no, pues después sí hubo problemas, dice, porque después ya hablaban mal de mí y después me hacían cosas y después yo me enteraba de cosas que eran ciertas y etcétera y estaban mal delante de Dios. Le digo, bueno, pues sí. O sea, el amor no solamente son abrazos, ¿no? Un abrazo, pues puede ser con sinceridad y puede ser fingido, ¿no? Por eso también dice la escritura en una parte, vuestro amor sea sin fingimiento. Se puede fingir el amor, que eso pudiera ser un buen tema en estos títulos que hemos o vamos a abordar. Y también comentábamos un poco, pues, de lo que el mundo considera amor, ¿no? Una boda homosexual, el mundo lo considera como amor, ¿no? Inclusive a los que nos oponemos a eso nos dicen, no, es que ustedes no tienen amor, ustedes no entienden que los tiempos van cambiando, ¿no? Y como los tiempos van cambiando, entonces, eh, pues ahora eso es el amor, ¿no? Y eso es lo que les van a enseñar a nuestros hijos en las escuelas y de alguna manera tenemos que tener ciertas respuestas y más que respuestas lógicas, que sí lo son, tienen que ser respuestas bíblicas. Bueno, hoy tanto se ha tergiversado el amor, pues que creo que uno de los propósitos de Dios para traernos aquí es explicarnos nuevamente, hablarnos con sencillez, pues qué es el amor. Y bueno, muchísimos textos, muchísimos pasajes, muchísimos ejemplos pudiéramos comentar. Hoy queremos, para comenzar la reunión, leer una porción de la escritura en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, en el versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesús iba recorriendo aldeas, ciudades, iba enseñando, iba amando, sirviendo, eh, haciendo milagros, prodigios, maravillas. Y entonces en Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, Cristo iba siguiendo su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, aquí ves un panorama completo. Hoy, ¿cuánto trabajo cuesta que, que una persona pueda reconocer a Dios? Vamos a ser sinceros. Y que una persona se hinque delante de Cristo, delante, o sea, sea humilde delante de algo que sabe que es de parte de Dios, pues también es difícil. Pero este hombre muestra unas actitudes privilegiadas, diría yo. Viene corriendo, o sea, viene tomándose su tiempo, haciendo a un lado lo que está haciendo a un lado sus ocupaciones, su trabajo, sus negocios, todo como lo digo de verdad con sinceridad, como casi cualquiera de nosotros pudiéramos decir, hoy hago a un lado todo y yo tengo necesidad de Dios. Entonces, empieza bien este hombre, tiene una buena actitud, es una buena actitud, hace a un lado todo, las tareas, los trabajos, los afanes, las responsabilidades, corre, es decir, muestra una disposición, una diligencia,
y entonces se hinca, o sea, es humilde delante de Dios. Y entonces Jesús le dice algo bien interesante: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Claro, comparado con Dios, pues ¿quién será como Dios, no? Todos queremos ser como Cristo, pero nadie es como Dios, obviamente. Y entonces Jesús le empieza a decir los mandamientos: sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso es que este pasaje en su Biblia aparece, en muchas Biblias aparece como el pasaje del joven rico. Porque a veces tú dices, bueno, pero ¿por qué dice joven? Bueno, esta historia también se cuenta en Mateo y en Lucas, pero esa es una palabra clave para que le hayan puesto ese subtítulo. Como él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, quiere decir, pues desde niño, desde la infancia me han criado, me han guardado, y como joven todo esto, los mandamientos, los he guardado desde mi juventud. Y aquí va otra implicación muy fuerte, porque estamos hablando con otro grupo de hermanos y amigos de los jóvenes, y siempre nos gusta tratar con jóvenes en la congregación, y aquí hay varios jóvenes. Yo doy gracias a Dios también por eso, así como hay niños, y hay adultos y ancianos, hay jóvenes. Y es bien importante porque esa etapa de la juventud es una etapa pues que no se vuelve a repetir, con todas las virtudes y las ventajas que tiene la etapa. Pero por eso es que se le llama a esta porción el joven rico. Ahora, yo te pregunto, un joven en estos momentos de su vida, ¿qué estaría haciendo si no busca a Dios? ¿No? En una fiesta, con unos amigos, yendo a tomar a la playa, yendo a tomar al puerto, yendo a tomar a un bar o una fiesta, o ocioso, o con el novio, con la novia, pecando. O sea, eso es básicamente lo que haría un joven, o con otros jóvenes, haciendo maldades. Ahora te lo digo porque evidentemente cuando Dios llega a nuestra vida, en esa etapa de la juventud, pues muchas cosas de esas hicimos, y peores, sin Cristo. Por eso es que la etapa de la juventud es una etapa buena, pero también es bien complicada. Hasta aquí, si te das cuenta, este hombre parece el prototipo de alguien que está buscando a Dios con mucha seriedad. Pero entonces, sabes la historia, porque ya la hemos estudiado en algunas otras enseñanzas. Jesús le da una lección tremenda de lo que él ve, porque Jesús no mira nada más lo que está afuera, sino mira el corazón. Muchas veces nosotros tratamos de ver este pasaje como aquel que fracasó, porque sabemos que tristemente él no siguió a Cristo. Pero yo quiero que lo veamos un poco distinto, que lo veamos como una persona que está buscando a Dios con seriedad, y Dios con una atención y un cuidado le muestra lo que le falta. Esa es la lección de este pasaje, de cuando nos acercamos con esa intención, de cuando ya hiciste a un lado las cosas, llega el día domingo, quieres descansar, pero aparte de descansar, que te es lícito, porque has trabajado toda la semana, porque estás enfermo tal vez, porque estás ocupado, porque estás con muchas cosas, tú quieres descansar, pero aparte de descansar, te das el tiempo para poder buscar a Dios con más seriedad. Te haces a un lado todas tus actividades y dices: Dios, yo quiero que tú me hables, que tú me bendigas. Y entonces aquí viene esa muestra de amor que dice la Escritura, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Qué precioso es la Escritura cuando dice con palabras claras la acción que Cristo tuvo para con esa persona. Si te dijera la Biblia, bueno, Jesús le miró, dices, bueno, pues obvio, pues estaba hablando con él, pues le miró, ¿no? Si tú hablas con alguien, pues es hasta de mala educación que no lo veas a la cara, ¿no? Le tienes que decir: oh, disculpe, estoy viendo algo, estoy esto, o me hablaron por teléfono, pero es de mala educación. Si la persona está hablando contigo en la conversación, en el trabajo, los que tienen un negocio, pues tienes que ver el rostro a la persona, ¿sí o no? Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que la Biblia te dice: mirándole, le amó. ¿Cómo le habrá amado? Porque ya hablamos que el amor es una acción. El amor no son sentimientos, no son emociones. Y como el amor es tan amplio, hoy se habla de tanto amor. Bueno, ¿cómo habrá sido eso de que le amó? Bueno, la Biblia te explica. Después de que mirándole le amó, le dijo: una cosa te falta, una cosa te falta. Ahora, la lección es muy fuerte, es impresionante, porque Dios mira el corazón. Ahí es donde entendemos que Jesucristo verdaderamente era hombre aquí en la tierra, pero verdaderamente también era Dios. ¿Quién ve el corazón? Nadie puede ver el corazón. Tú puedes verlo de afuera, yo puedo verlo de afuera, pero nadie ve el corazón. Y aquí lo precioso, para poder comenzar esta reunión,
a todos los amigos que nos ven en el internet y a los que están aquí, porque todos somos especiales, importantes para Dios, es que Jesús nos está mirando en este momento y nos ama. Y como nos ama, nos dice lo que nos puede hacer falta, lo que es peligroso para nuestra vida, lo que es riesgoso, lo que nos puede apartar de su camino, lo que nos puede llevar por otros caminos o lo que en este momento nos está lastimando. Una persona llega en la semana y me dice, tengo un problema muy fuerte con gente en mi casa, mi familia, mis hijos. Eso es muy común. Otra persona puede decir, tengo problemas con las adicciones, otra persona puede decir, tengo problemas con mi esposa, otra persona puede decir, tengo problemas en el trabajo, y entonces la gente te puede contar algo de su vida, de su historia, pero sabe Dios que al fondo de su corazón tiene un problema, y ese problema a lo mejor es que no quiere perdonar, o ese problema es que no es humilde, o ese problema es que no quiere reconocer a Dios, o ese problema es que quiere andar con Dios, pero quiere andar con el mundo, o ese problema es que hay un pecado que está ocupando el primer lugar en su vida y no Dios. Entonces Cristo aquí haciendo un lado, Cristo haciendo un lado que le dijo, es que he guardado los mandamientos, Cristo haciendo un lado que estaba hincado y que estaba con una actitud humilde y todo eso, Jesús le dijo, bueno, todo eso, como diciéndole Jesús, todo eso está muy bien, me da gusto que entiendas a quién te estás acercando, pero una cosa te falta, y eso se lo dijo después de verle con amor. Hoy yo no puedo decirte lo que te falta. Hoy tal vez tú también me puedas decir algo a mí, pero no me puedes decir lo que me falta. ¿Por qué? Porque nosotros miramos lo que está afuera. Pero lo que sí, y eso es algo precioso, y me bendice este ejemplo, es que Cristo a cada uno de nosotros, yo me incluyo obviamente, en primer lugar, a cada uno de nosotros, Jesús mirándonos, nos puede decir cuál es nuestra condición, qué nos hace falta, qué es riesgoso, qué es complicado, porque Él nos ama y porque Él no quiere que nadie se pierda, más que todos podamos estar en la vida eterna. ¿Qué le parece si hacemos una oración y alabamos a Dios? Alabamos a Dios con sencillez, le alabamos de corazón, solamente Él es digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, porque leyendo este pasaje, la verdad, muchas veces somos como este joven, como esta persona. Tenemos necesidad, si no, no estuviéramos escuchando esta enseñanza. Tenemos necesidad, si no, no estaríamos aquí seguramente. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú te acercas al hombre. Antes que el hombre se acerque a ti, tú te acercas al hombre. Tú le buscas, donde quiera que esté, ahí en su ateísmo, ahí en su rebeldía, ahí en su pecaminosidad, en el mundo, en su religión, engañado, en sus filosofías. Desde ahí tú lo sacas, desde ahí de verdad tú lo atraes. Por eso estamos aquí, Señor. Pero cuando el hombre empieza a dar respuestas, empieza a responder por lo que tú nos has invitado, qué precioso recordar que tú nos miras con amor y tú nos explicas qué nos hace falta. Tú nos explicas cuál es nuestra condición, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor. Porque tú no quieres que nadie se engañe, porque tú no quieres que nadie, de alguna manera, Señor, vaya pasando su vida y vaya cometiendo error tras error, pecado tras pecado. Tú quieres, Señor, invitarnos a estar contigo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela. Muchas gracias por este momento, la alabanza, por los niños, los jóvenes, ancianos, por todos los que estamos aquí, porque a cada uno nos amas, estamos en tu corazón. Bendito sea, Señor Jesús. Con tu amor me has cambiado, en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia
seguirán todos los días, por cuanto he puesto a Jesús como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto, un canto nuevo hay en mí. Para ti, Señor, para ti, Señor, Jesucristo. Con tu amor me has cambiado, en tu palabra yo he encontrado cosas tan bellas que solo tú podrías dar. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, por cuanto he puesto a Jesús como mi Rey. Jesucristo, mi vida entera has cambiado, todo lo veo tan distinto, un canto nuevo hay en mí. Para ti, Señor, para ti, Señor, Jesucristo. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me liberó. Me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó, me liberó de las cadenas, me liberó. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me
hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad, y nos da seguridad, y nos da seguridad. Aleluya. Así es, Señor. Amén, Señor. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino, yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré, porque yo te obedeceré. Amén, Señor. Te alabamos, Jesús. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven, Jesús,
Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo. Que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo. Que tu gracia y poder atraerá. Que tu gracia y poder atraerá. Que tu gracia y poder atraerá. Amén, Señor. Aleluya. Tú eres Dios, tú eres mi Rey. Tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor, sobre un trono de justicia. Te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinarás. En mi vida reinarás.
Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y le damos muchas gracias a Dios porque siempre está con nosotros, tiene una palabra para consolarnos, para animarnos, apoyarnos y aún para corregirnos, exhortarnos. Creo que Dios siempre sabe lo que necesitamos. Y bueno, pues nuevamente le damos la bienvenida a todos los que se acaban de incorporar y también a todos los hermanos, amigos que están en el internet. Que Dios les bendiga. Hoy queremos seguir con esta serie de pláticas donde Dios nos ha estado hablando acerca del amor. Hoy hemos titulado esta enseñanza Amor por la palabra de Dios. Amor por la palabra de Dios. Ahora, es un título sencillo, un título que creo que se entiende muy bien, pero que esperamos que Dios nos pueda ampliar lo que sea necesario para nuestras vidas y que podamos aplicarlo y que podamos corregir lo deficiente, inclusive pues poder entender si algo no ha estado pues ocurriendo favorablemente a nuestra vida, también podamos comprender si no es por este lado que hemos estado descuidando algo importante. Juan capítulo 8, versículo 31, la escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mencionó a algunos judíos que estaban creyendo en Él. Era gente que creía en Cristo, no era gente contraria, no era gente que no creía en Dios, no era gente que no creía en las palabras de Cristo. Estaban creyendo en Dios y creyendo en las palabras de Cristo. Y Jesús les dijo a ellos: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos o mis seguidores, ¿no? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es un pasaje muy famoso y después de eso viene otro más famoso que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero fíjate lo que está diciendo Cristo. Está diciendo: si ustedes permanecen en mis palabras, solamente si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis seguidores, mis discípulos, mis hijos o mis hijas. Entonces, obviamente, la palabra de Dios va muy relacionado con el amor de Dios y con el amor de Dios que de alguna manera se derrama en los corazones y en toda la humanidad a través de su palabra. Y si nosotros podemos amar a Dios, pues será en esa relación de permanecer en su palabra. Y vamos a entender algunas cosas. Quiero empezar con un ejemplo. Y esto es una persona que hace muchos años yo escuché en un video, ya hace muchos años, yo creo que hace unos 20 años, una persona que memorizaba completamente la palabra de Dios. Una persona que cuando predicaba decía, bueno, como dice Juan 10, por ejemplo, y te leía todo Juan 10, pero aquí en la memoria, ¿no? O sea, todo, sabía toda la Biblia y entonces te decía porciones de la escritura muy amplias de memoria, o sea, de manera así textual, y entonces él de alguna manera se jactaba en decir, es que yo me sé todo el Nuevo Testamento casi en su totalidad de memoria, ¿no? Y entonces yo sí me quedaba impresionado y decía, bueno, esta persona, ¿cómo se sabe toda la Biblia, no? Y muchas porciones del Antiguo Testamento aparte también decía. Entonces, imagínate qué mente tan prodigiosa, y te lo demostraba y te leía así capítulos completos, casi libros completos. Y entonces yo me quedé pensando en esa idea y decía, bueno, ¿cuánto de lo que esta persona ha memorizado, cuánto de lo que esta persona pueda leer, puede estudiar, pueda comprender, realmente será útil para su vida? Y con esta frase quiero comenzar la enseñanza también de un predicador hace muchos años. Hay muchos que predican a Cristo. Obviamente para predicar a Cristo, pues tienes que estudiar las palabras de Cristo, la vida de Cristo, los evangelios y toda la Biblia aparte, porque toda la Biblia habla de Cristo. Pero fíjate lo que decía este hombre: hay muchos que predican a Cristo, pero pocos son los que viven como Él. Vuelvo a leerlo. Hay muchos que predican a Cristo, pero pocos son los que viven como Él. Pues pidámosle a Dios que nosotros, los que estamos aquí, los que estamos escuchando esta enseñanza, ojalá que seamos de los pocos que quieren vivir o que viven como Él. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que Él respalde su palabra. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias, donde están dos o tres, tú estás ahí.
Gracias por toda la gente en Colombia, en Veracruz, en México, en cualquier lugar, Señor, que estén viendo esta palabra. Queremos que toda la honra y la gloria sea para ti solamente y queremos, Padre, sacar el mayor provecho para nuestras vidas. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Vuelvo a citar la frase. Hay muchos que predican a Cristo, pero pocos son los que viven como Él. Después de hablar de la decadencia que existe en el cristianismo actual, que ya lo explicamos en alguna enseñanza pasada, ahora nos toca entender y pedir y buscar, evidentemente, conocer el concepto del amor. Pero ¿cómo conocer un concepto si no conocemos a Dios? Y entonces tenemos que redescubrir muchas cosas que en la misma palabra están, pero ¿cómo conocer a Dios? Es lo mismo que estamos hablando, si no conocemos la palabra de Dios. Sería lo mismo de decir, bueno, yo quiero aprender todo lo que está en la escuela, pero nunca abrir un libro y nunca estudiar, o sea, sería imposible. Yo quisiera saber inglés, pero nunca practico con nadie y nunca leo, ni estudio, ni escucho inglés. Como por arte de magia quiero aprender inglés, pues eso sería imposible también. Tú necesitas contacto con lo que quieres aprender. Tú necesitas conocer. Mucha gente ni siquiera entra a una escuela de inglés, va a vivirse a Estados Unidos o platica con gente que tiene el habla inglés, ¿verdad? Como una primera lengua y aprende inglés muy rápido. ¿Cómo le hacen? Ah, porque tiene contacto con el idioma. Por eso es que muchas cosas, pues realmente con la cercanía tú puedes aprender. Como una persona empieza, vamos a hablar de algo malo, empieza a fumar. Una persona empieza a fumar o empieza a tomar, pues no porque vaya a una escuela y le enseñen cómo fumar o cómo tomar, o no hay un video para eso, sino que con las malas amistades se juntan y empiezan a aprender. Es decir, la gente aprende a hacer lo malo por imitación. ¿Pero qué crees? Que la gente aprende a hacer lo bueno también por imitación. Entonces, Cristo, sabiendo esto, deja un legado y entonces en este pasaje que estamos leyendo de Juan 8, está hablando de una palabra griega o una idea griega que era el discipulado. Y el discipulado era que había un maestro y había sus discípulos y era distinto a hasta nuestra sociedad, ¿no? Hoy está un profesor y hay muchos alumnos. Antes no, era un profesor y había pocos alumnos. Y eran 5, 6, o en el caso de él 12, y donde quiera que él iba, iban con él, y ellos aprendían, como dice el libro de los Hechos, lo que él hacía y después lo que él decía. Hoy es un poquito distinto, es complicado, pero es distinto. Si fueran los tiempos bíblicos, su círculo más cercano de Cristo eran 12, y no nada más les daba enseñanzas, sino que reían, sino que jugaban, sino que lloraban, comían, y pasaron esos 3 años juntos y entonces se hicieron muy cercanos a Cristo. Y cuando Cristo está hablando aquí en Juan 8, bueno, si ustedes les está hablando a ellos y a todos nosotros también, quisieran ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Y si nosotros queremos que haya discípulos de Cristo aquí en Veracruz o en Colombia o en México, donde quiera que vivamos, necesitamos que sea a través de la palabra de Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser a nuestra forma de pensar o a nuestra lógica. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Por eso es que la frase que estamos repitiendo mucho para comenzar y que se nos quede grabado de este gran predicador hace muchos siglos es que hay muchos que predican a Cristo, pero pocos son los que viven como Él, que era muy similar a la otra frase que comentamos en la enseñanza pasada acerca de ese hombre pues que era un inconverso y decía, bueno, si la gente viviera el cristianismo, uno solo viviera el cristianismo, qué bueno sería el cristianismo, ¿verdad? Algo así decía la frase. Entonces hoy vamos a adentrarnos a este tema entendiendo que la entrega a la oración, porque va muy acompañado de la oración, y la palabra de Dios es lo que va a hacer a una persona que conozca a Dios y conozca el amor de Dios. O sea, tú no vas a conocer el amor de Dios. Yo no voy a conocer el amor de Dios si no es a través de la palabra de Dios. Y aquí empieza el problema. El problema es que en nuestro país a la gente no le gusta leer. Ese es el primer problema y es una realidad. O sea, antes de hablar cuestiones espirituales y muy elevadas y todo, o sea, tenemos de los índices peores de lectura en el mundo. O sea, México es de los peores países en el sentido de que no les gusta leer o no nos gusta leer. O sea, nos obligan a leer en la escuela y entonces la gente hace trampa y entonces le dicen, bueno, lee este libro de 1000 hojas y la gente va al internet y lee un resumen de una hoja y dice, ya leí el libro. Es una mentira, no leyó el libro.
O sea, no hay el hábito de leer, o sea, a la gente no le gusta leer. Y hay inclusive algunos estados aquí en la República que son mejores que otros o peores que otros. Simplemente usted respóndase, ¿cuántos libros les gusta leer? ¿No? Le preguntaban por ahí a un presidente hace un tiempo de México y le decían, ¿qué libros ha leído? Y se metía en problemas, decía, no, pues he leído, no, pues, ¿cuál he leído? No me acuerdo cuál he leído, pero uno he leído, dice, ¿no? Y luego se le ocurre decir, y he leído la Biblia, ¿no? Y entonces la gente empezó a hacer pues bromas y burlarse y todo, porque si un dignatario, una persona que se supone que está al frente de las decisiones de un país no lee, bueno, ese es el ejemplo de que la gran mayoría de personas en México no leen. Estando en Colombia hace algunos meses con mi familia nos dimos cuenta que es un poco diferente, a la gente sí le gusta leer, pero aún así no es de los países que más leen en el mundo. Lamentablemente, entonces ahí tenemos un problema. Si no leemos nada, nada más que revistas tal vez vanas en el mundo, el TV novelas, TV notas, o sea, no tenemos el hábito de lectura, entonces difícilmente vamos a poder tomar la palabra de Dios y tomarla en serio, porque es tomarla en serio, no solamente es leer la palabra, sino estudiarla, escudriñarla, y como lo iremos viendo es analizar muchas cosas, pero ahí tenemos un primer enemigo que son nuestros malos hábitos, nuestra falta de disciplina. Y tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a afrontar eso, porque entonces es como si Jesús hubiese llegado, ¿verdad? Llegó a la tierra y entonces llegó al pueblo judío y fue judío y estuvo entre los judíos y dijera, bueno, es que los judíos tienen estos errores, pues ni modo, no van a poder corregirlos. No, tuvieron que corregirlos y Cristo estuvo con ellos para que fueran corrigiendo sus errores y sus pecados. Así cuando llega la palabra aquí al pueblo de México, al pueblo de Colombia, al pueblo de cualquier país, tenemos que corregir los pecados que son culturales, tenemos que corregir lo que no nos ayuda a llegar al cielo, y ese es un primer problema que generalmente no se dice mucho en una enseñanza, pero esa es la verdad. A la gente le da aburrimiento, le da pereza leer, o sea, se levanta y no dice, quiero leer algo, o sea, la gente quiere ver su celular, quiere ver la televisión, quiere ver el internet, quiere ver todo, o sea, y más en este siglo y más en este momento todo es de ver, de escuchar, de interactuar. Los niños no les gusta leer. A los niños darles una tableta y están jugando ahí con la tableta, pero los libros no entienden que es un libro. Ahora, no hablo de todo, no hablo de que esto es una generalidad, pero eso es la mayoría. O sea, enséñame a un joven que le gusta leer, enséñame a un niño que le guste leer, y es algo bien complicado porque no hay el hábito de leer. Y como decía por ahí un comentarista, bueno, pues es que obviamente todo se aprende. Si a los padres no les gusta leer, pues a los hijos no les gusta leer, o lo digo también con respeto por los padres que a lo mejor no aprendieron a leer simplemente, y todavía hay una alta tasa pues, de gente que no sabe leer ni escribir en nuestro país, y bueno, hay muchas desigualdades en nuestro país, pero el cristiano, el que quiere buscar a Dios, tiene que entender algo. Si tiene que relacionarse con Dios y con Cristo, tiene que ser como dijo Jesús, a través de su palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Si no sabe leer, pues tiene que aprender a leer. Y si sabe leer mal, pues tiene que aprender a leer. No importa que sea adulto, no importa que sea anciano. Dios nos va a ayudar, entre nosotros nos podemos ayudar. ¿Para qué? Para que se cumpla esto, para que permanezcan en mí, tienen que permanecer en mi palabra. Ahora no queda nada más en leer. Hay que comprender lo que leemos, que eso es otro problema muy diferente. Ya la persona está leyendo, está haciendo el esfuerzo, pero no entiende lo que lee. ¿No le pasó así a aquel hombre que iba camino a adorar a ese eunuco etíope, y entonces Dios le manda ya a Felipe, y entonces está leyendo Isaías, y entonces Felipe le dice, oye, pero ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿Cómo voy a entender lo que dice ahí si nadie me explica? No sé de quién dice. Sabía leer, claro que sabía leer. Un eunuco era una persona pues que evidentemente toda su vida estaba dedicada al servicio del rey, era una persona preparada, era una persona que tenía conocimiento, seguramente sabía varias lenguas, pero es diferente saber leer a entender lo que se dice. No entendía que hablaba de Cristo, y esa falta de entendimiento le hacía y le limitaba para no poder ser salvo. Entonces, ¿será importante entender lo que lees? Claro que es bien importante entender lo que lees. Ahora, vamos a ser sinceros. Mucha de tu acercamiento con Dios es solamente esta reunión. O sea, esta reunión es tu acercamiento con Dios en la semana de muchos de ustedes.
Porque lamentablemente en la otra semana nos olvidamos de Dios, nos metemos en el trabajo, nos metemos en las actividades, nos metemos en las ocupaciones y nos olvidamos de Dios. Entonces, si en el caso de algunos este es el único contacto que tienes, pues es lamentable, porque esto es lo que yo entendí del tema que te voy a dar, de lo que yo oré para que te sea un alimento y que te sea una bendición, pero ¿qué crees? Eso es insuficiente para poder conocer a Dios. Solamente es como una probada, solamente es para que entiendas un poco de un tema, pero es insuficiente para que tú te puedas relacionar con Dios. Entonces, si una persona no se ha relacionado con Dios, la Biblia me dice que va directamente relacionado a que no se relaciona con su palabra. Te puedes relacionar con los predicadores, los que compartimos. Te puedes relacionar con la congregación y sus actividades, si es que hay. En algunas congregaciones hay actividades, en otras no hay actividades, pero hasta ahí queda. Te puedes relacionar con la literatura, que es buena, o sea, hay buenos libros, buena literatura, pero si tú no te relacionas con Dios a través de la palabra, entonces, por eso es que muchas veces tú te quedas lejano a entender quién es Dios. Y si no entendemos quién es Dios, entonces por eso no podemos entender su amor. Por eso es que gente entre nosotros puede batallar con los falsos conceptos de amor que hay en el mundo, porque no estamos estudiando la palabra de Dios. Y es por eso la importancia de este título, de este tema, ya sea que nos tardemos esta enseñanza y la siguiente, o esta solo, pero queremos que quede bien claro, porque solo la Biblia, escúchalo bien, solo la Biblia puede alimentar a la iglesia. Solo la Biblia puede alimentar a la congregación y solo la Biblia puede ayudar a que nos desarrollemos, a que maduremos, a que nos convirtamos, aquel que no es cristiano, y que permanezcamos, aquel que ya es cristiano. Solo la Biblia, que es la palabra de Dios, claro, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, pero sin la Biblia no se puede. Por eso es que cuando tú lees la escritura en el Antiguo Testamento y el pueblo de repente dejaba de estudiar la palabra, ¿qué crees que pasaba? La gente se descarriaba, la gente empezaba a pecar, los reyes empezaban a hacer lo que se les pegaba la gana, los gobernantes, aún los sacerdotes, los levitas se leudaban, se apostataban, se iban al pecado. O sea, ¿por qué? Porque la palabra de Dios no moraba en sus vidas. Y cuando la palabra de Dios por ahí se perdió en un periodo histórico, cuando se reencontró, la gente lloraba y la gente de alegría, porque era la palabra de Dios, el mensaje que Dios le había dejado al pueblo. Bueno, exactamente ocurre lo mismo en este momento. En una congregación cristiana, que la congregación no entiende la palabra de Dios, ese es un problema bastante grave. Solo sus verdades nos ayudan contra nuestro adversario, el diablo. Solo sus verdades nos ayudan a vencer nuestros pecados, a entender cómo se perdonan los pecados, a entender cómo podemos ser diferentes personas y a entender cómo podemos permanecer en Cristo. Solo las verdades de la palabra de Dios nos guardarán de los falsos maestros que tanto hemos hablado y que tantos hay en el internet y que tantos canales y que tantas verdades y que tantas situaciones en las redes sociales. Solo las verdades de la palabra nos guardarán de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Por eso en el Salmo 119, versículo 105, bueno, la misma palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que el texto lo entendemos bien, lo cito bastante con frecuencia. Es una lámpara a tus pies en un camino oscuro, en un lugar complicado. Imagínate, lleno de piedras, lleno de espinas, lleno de basura, con dificultades, que hay un abismo, que hay un hoyo y que no ves nada, pues te vas a matar, nos vamos a matar. Es necesario una lámpara a tus pies, una luz a tu camino. Esa es la palabra de Dios en medio de una generación perversa, adúltera, que no quiere a Dios, que no ama a Dios, que está en contra de Dios. Solamente es a través de la palabra de Dios. Y aquí hay un pequeño problema que ya se junta a todos los que tenemos. No les gusta leer en nuestro país, tiene una tasa altísima de analfabetismo, la gente no está preparada, la gente no le gusta estudiar. Una cosa es ir a la escuela y otra cosa es estudiar. Eso me lo decía mi padre y yo no lo entendía, pero ahora lo voy entendiendo. Mucha gente no va a la escuela y la gente estudia. Y yo decía, ¿cómo? Eso no es posible. Y sí, la gente puede estudiar sin ir a la escuela, pero hay mucha gente que va a la escuela y no estudia. Pasa porque copia, pasa porque es amigo del maestro, pasa porque paga, pasa por muchas cosas. Claro, el que saca más provecho, ¿quién va a ser? El que va a la escuela y estudia. Entonces esa gente le saca mucho provecho.
Porque la escuela sí te da cuestiones formativas muy importantes, te da madurez, te da carácter, te ayuda a enfrentar a la gente que está a tu alrededor, te ayuda a muchas cosas. Pero si la gente va a la escuela y no estudia, entonces es un problema grave. Y eso pasa también en nuestro país. La gente va a la escuela, vamos a la escuela y no estudiamos. Hace poco reflexionaba con algunas personas, incluida mi esposa, y le decía, yo recuerdo que lo que aprendí en la escuela hasta la preparatoria, en lo personal, no quiere decir que sea el caso de todos, ¿sabes qué es lo que aprendí? A fumar, a tomar, a tener novia, a pecar y a hacer cosas malas. Eso es lo que yo aprendí en la escuela. ¿Quiere decir que es mala la escuela? No, no es mala la escuela. Es malo el cuidado de los padres a sus hijos, eso es lo malo. Los maestros no pueden educar a los hijos, no pueden ser sus padres. Hace poco platicaba con un maestro que no es cristiano y me decía, es que es maestro de secundaria, dice, a mí me llegan niños que están drogándose, ahí es de aquí de Veracruz, por Lencero, está trabajando en una escuela y me decía, a mí me llegan niños drogadictos, me llegan niños que no tienen padres, me llegan niños así descuidados y la verdad dice, el no hacer nada, no puedo quedarme así y a veces les ha ayudado y no es cristiano. Entonces, lamentablemente en nuestro país, ese es otro problema. Los padres no están, hay ausencia de padres. La escuela es insuficiente. Súmale todo esto. Y la verdad, yo te digo una cosa, sí es difícil en nuestro país el poder estudiar la palabra de Dios. Pero aunque sea grande la limitante, tenemos que vencerla si es que queremos conocer a Dios. O sea, si queremos realmente ser sus hijos, sus hijas, sus seguidores, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y algo muy importante, creer que es auténticamente la palabra de Dios. Hoy mucha gente, hay una estadística grandísima, mucha gente no cree que la Biblia es la palabra de Dios dentro de las congregaciones. O sea, hay muchas congregaciones cristianas donde la gente dice, pues es que a mí me han dicho que la Biblia es un libro, a mí me han dicho que la Biblia está adulterada, a mí me han dicho que la Biblia pues es un buen libro, pero no hay que confiarse completamente. O sea, mucha gente dentro de las congregaciones no confía que esta es la palabra de Dios. Imagínate cuánto ha avanzado el diablo en nuestras vidas. Eso es terrible. Bueno, si eso es en una congregación, imagínate afuera. Pues la gente se burla de Dios, se burla de la Biblia y todo lo que tiene que ver con Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia, y más que entender, creer que la Biblia es la auténtica palabra de Dios. Y aquí va el punto importante, para aquel que a veces la lee. No solamente hay que leerla, hay que reflexionarla. Hay que disfrutarla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Y aquí hay un problema más grande. Mucho del pueblo evangélico en toda América Latina, de los pocos que leen la Biblia, te digo una cosa, no le entienden. Salmo 119, versículo 97. No, Salmo 119 es preciosísimo, es largo, muy largo, el más largo de la Biblia, pero estas porciones que hablan de la escritura son tremendas. Mira, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. No cuánto leo yo tu palabra, no, no. Mira, cuánto leo 10 horas la Biblia. No, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No dice que todo el día la lee. No puede leer todo el día, tiene que trabajar, tiene que sacar adelante a su familia, tiene que hacer muchas cosas. Pero en el día, lo que él lee, lo que él ha entendido de la palabra, lo medita, lo reflexiona, lo saborea, lo trata de aplicar y lo trata de entender para que sea de bendición en su vida, porque la Biblia tiene las respuestas para todas las cosas de la vida, para todos tus problemas, para todos tus pecados, para todos tus fracasos, para todas mis tristezas, para todas nuestras tribulaciones, para todas nuestras adversidades y obstáculos. La Biblia completamente tiene respuesta para todo. Pero como el cristiano poco la lee, menos la estudia, hay otro problema. Somos un pueblo poco reflexivo. ¿Qué es eso de poco reflexivo? Bueno, ahí sabe, por los años 80, 90 surgieron los ovnis y entonces toda la gente estaba embobada viendo la televisión, los ovnis el domingo a las 7, 8 de la noche, mientras la economía iba en picada. Después más adelante sale el chupacabras y entonces toda la gente está diciendo que el chupacabras salió en el patio de su casa y que salió en el monte y que salió ahí y estaban todos cazando chupacabras. O sea, así es nuestro país. Nuestro país cree todo lo que le diga la televisión, eso lo cree el país. Todo lo cree. Es muy crédulo.
no reflexiona, no piensa, no lee, no estudia, no tiene puntos de comparación. Entonces, la gente reflexiona poco lo que lee. Si poco lee la Biblia, menos la estudia, mucho menos la reflexiona. Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 y 9. Fíjate cómo Dios es tan perfecto que tenía claro que no solamente para los adultos, sino para todos. Y la repetirás a tus hijos. Las palabras de Dios las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces mucha gente ahora religiosamente pues le ponen el carro y le ponen la casa, esta casa ama a Cristo y todo. O sea, yo no tengo problema si tú tienes eso en tu casa, pero la gente, o en tu coche, tampoco tengo problema en eso. Pero fíjate lo que hace la gente. O sea, la gente pega los pegostles ahí en su casa y todo, y en esta casa son cristianos, y en esta casa amamos a Cristo y no sé qué. Pero eso no, de eso no se trataba. Lo que se trataba es que la gente, que el ser humano pudiera estudiar la palabra, meditar la palabra, amar la palabra, y entonces, como de la abundancia del corazón habla la boca, tú le hablaras a tus hijos de las verdades de Dios, tú le hablaras a tus hijos del carácter de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, y claro, con tus palabras y con tu vida hubiera un cambio en tu vida y hubiera un cambio en tus hijos, y entonces, de generación en generación, en todas las bendiciones que la Biblia habla en Deuteronomio, por ejemplo, que se ha hablado en alguna enseñanza por ahí de las consecuencias por el pecado, pero también hay bendiciones por el pecado, perdón, bendiciones por hacer las cosas bien, por guardar la palabra. Entonces en Deuteronomio habla de bendiciones y también habla de perjuicios y consecuencias. Y esto pasará si tú le hablas a tus hijos y vives lo que estás hablando, entonces pues les irá bien. ¿Por qué? Porque una persona que es trabajadora, pues generalmente le va a ir bien en un trabajo. Una persona que no es ladrona y que es puntual y que es cumplida y que es responsable, le va a ir bien. De repente ahí dice una persona, oiga, hermano, ore por mi hijo porque es que de verdad como que tiene un ataque del diablo, es un ataque del diablo. Le digo, ¿por qué? Es que lo corren de todos los trabajos. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, empezamos a platicar. Llega tarde, no cumple. Va de los 6 días de trabajo, llega a 2 y falta 4. O sea, ¿cómo va a durar en un trabajo? O sea, no puede durar en un trabajo. El problema no es el diablo, el problema no son los ataques del diablo, el problema es que es irresponsable, el problema es que no es diligente, el problema es que es perezoso. Estudiamos con un grupo de hermanos un texto en la semana y le habla Dios al perezoso y lo compara y le dice, oh perezoso, mira la hormiga, mira cómo es la hormiga, cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo es diligente, cómo preserva para el invierno, y tú verás cómo como caminante viene la desgracia a tu vida. ¿Por qué? Porque no trabaja. Entonces, ¿te das cuenta cómo estas verdades se ocupan para todo? Para la crianza de nuestros hijos, para la formación de su carácter, para todas las cosas que pueden ser deficientes en la familia, porque amados, yo no sé tú, pero todas las familias que estamos aquí, estamos en un periodo de perfeccionamiento, de crecimiento. Todos nosotros tenemos que y queremos llegar a la altura del varón perfecto. Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar como una lámpara, no solamente en los peligros, sino nos va a ayudar como ese martillo que va a ir construyendo y moldeando nuestro carácter, y también como esa escoba o como esa pala, como ese pico que picarán y barrerán y quitarán todo el escombro, y también como ese objeto que puede partir nuestro corazón duro. Así es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una bendición para aquel que la lee, para aquel que la estudia, para aquel que la reflexiona. Y algo muy importante que es a lo que nos va llevando nuestro tema. Sin la palabra de Dios, te digo una cosa, tú no puedes amar a Dios. No puedes entender cuál es el amor de Dios sin su palabra. ¿Por qué? Imagínate que yo fuera tu vecino y a mí me molesta que pongas tu carro aquí en mi cajón de estacionamiento. Y yo te digo de la mejor manera, oiga vecino, por favor, quite su carro. Pero tú lo pones exactamente ahí donde tiene que entrar el mío, ¿no? Se supone que no de estacionarte, pero ahí entras. Y te lo digo una vez, y te lo digo 2, y te lo digo 3, y te lo digo 10, y te lo digo 20, y llamo a la patrulla y lo quita. Sí, lo quita mientras llega la patrulla, pero se va la patrulla y lo vuelves a poner ahí. O sea, ¿tú crees cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir molesta, se va a sentir indignada, se va a sentir burlada. ¿Por qué? Porque las palabras que dice la otra persona
no las toma en cuenta, no le son importantes. Imagínense a alguien que es profesor aquí, maestro o maestra. Imagínense que su alumno, usted le da una indicación una vez, 2 veces, 3 veces, no le hace caso, 10, 20, 30 veces, llama a la directora, va, no hace caso, no cambia, o sea, por más que sea, no puede participar ese alumno ahí, o sea, no cabe, no entra. Si una autoridad te pone un sello de suspendido porque no incumpliste una ley y tú lo quitas y lo rompes, te va peor, o sea, te pueden meter hasta la cárcel. Imagínate que cada que te ponen el sello, tú lo quitas y lo quitas y lo quitas. O sea, no estás haciendo caso a las palabras, a los mandatos, a las ordenanzas de una autoridad, de tu vecino, de tu maestra, en el trabajo, donde quiera. Imagínate, te para un policía. No vamos a hablar de un policía corrupto, vamos a hablar de un policía que es honesto y cometiste una infracción. Y te dice, párese por favor, y entonces te dice lo que hiciste, y tú dices, no, sí, lo hice, y te echas a correr, y te das a la aventura, a la fuga. ¿Qué va a pasar? Pues va a hablar a la policía, y va a hablar a las patrullas, y te van a capturar, y te van a agarrar. O sea, lo que me refiero es que cuando tú tomas en poco las palabras de una autoridad o de una persona, yo te preguntaría, ¿estás respetando a la persona? ¿La estás tomando en cuenta? ¿Te importa lo que dice la persona? Bueno, así es la palabra de Dios. Cuando alguien no estudia la palabra de Dios y no la reflexiona y no la ama, que a ese punto quiero llegar, espero que con la ayuda del Espíritu Santo lo podamos entender, no solamente es leer la Biblia. Mucha gente sí lee la Biblia. Es más, mucha gente que no está entre nosotros y que hizo cosas graves también, leía la Biblia, entendía la Biblia, estudiaba la Biblia. Ahora, ¿por qué te digo esto? Pues si alguien que estudiaba, entendía y analizaba y reflexionaba la Biblia se pudo perder, ¿qué pasará con alguien que no la reflexiona, no la estudia, no la medita, ni la lee? O sea, no creas que le va a ir mejor, no creas que todo va a ir bien en su vida, o sea, al contrario, va a ser peor. Y ahorita va un ejemplo de ejemplos más adelante en la escritura para que tú entiendas esto de lo que te estoy hablando. Ahora, todo error, para que tú puedas comprender si hay algo malo en tu vida, hay algo malo en tu vida en el trabajo, en tu casa, con tu crianza, tus hijos, algo está saliendo mal, siempre sale mal. Todo error puede tener base en alguna parte de la Biblia, fíjate bien, sacada de su contexto. Todo error puede tener base en alguna parte de la Biblia sacada de su contexto. Pero el error, este error, no puede sostenerse ante la prueba de la totalidad de las escrituras. Esta frase me gustó mucho, fue un hermano de hace muchos años. O sea, el error de los cristianos viene de un texto mal entendido. Pero ese error no se podrá sostener ante la totalidad de las pruebas de toda la escritura. O sea, si alguien hoy está amargado contra Dios, por ejemplo, si alguien hoy no quiere nada de las cosas de Dios, el problema no está en la Biblia, el problema no está en Dios, el problema es en la mala interpretación de alguien, de sus padres, de sus amigos, de sus vecinos, de los congregantes, del pastor, del predicador, de quien tú quieras, pero no es error de la Biblia, no es error de Dios. ¿Sí te das cuenta? Entonces, eso a mí me encantó porque dije, sí es cierto, o sea, Señor, la gente no entiende tu palabra en su totalidad. Una buena pregunta a estas alturas es, ¿cuánto amas tú? Pregúntate a ti, ¿cuánto amas tú la palabra de Dios? ¿Cuánto amas tú estudiar y escudriñar la escritura? No cuánto tiempo lees, que eso es muy indiferente. Mucha gente lee la Biblia y lo lee como una cuestión religiosa. Mucha gente lo lee porque tiene que leerlo. Yo conozco gente que puede leer 2, 3 horas la Biblia y no entiende nada. ¿Y por qué lo lee? Tú dirás, pero no es aburrido leer algo que no entiendes. Pues se hace un hábito, se hace una costumbre, inclusive religiosa. Pero cuánta reverencia y cuánto amor por la palabra inspirada de Dios hay en tu corazón y en el mío. Tú puedes leer un versículo, puedes leer 2 versículos. A mí me ha pasado. Y de todo lo que leí en el día me acuerdo de un versículo, de uno nada más.
Pero eso estoy pensando y pensando todo el día y digo, no, sí es cierto, ¿y qué implicación tendría si yo no vivo así? Y esto que yo viví, y entonces Dios te va hablando obviamente de tu problema, de tu dificultad diaria, de tu necesidad, pero tú lo vas pensando y lo vas razonando, y cuando tienes un tiempo lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, y ese texto te transporta a otro texto y a otra historia y a otro libro de la Biblia y del Antiguo al Nuevo Testamento. Un gran teólogo, bueno, no fue un gran teólogo, fue un pastor sencillo, pero que hoy es reconocido, llamado Robert Chapman, decía lo siguiente: para cuando él entendía algo de la Biblia, supongamos una doctrina, la doctrina de la Trinidad, o la doctrina de la salvación, o cualquier doctrina, el origen del pecado, la naturaleza del pecado, cualquier tema, él decía, yo no creo algo de un tema si no está comprobado por toda la Biblia. Ahora, ¿qué te llevaría a poder reafirmar lo que dice este hombre? Pues a leer toda la Biblia, a entender toda la Biblia, a estudiar toda la Biblia. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa? No es un examen, no voy a decir que levantes la mano, pero tú pregúntatelo. ¿Cuántos de nosotros la hemos estudiado completa? ¿Cuántos de nosotros entendemos algunos contextos importantes y básicos de la Biblia? Y si sabemos más de deportes, si sabemos más de los artistas, si sabemos más de los cantantes, si sabemos más de un ídolo de allá de Japón o un ídolo de Corea, o si sabemos más de política o sabemos más de negocios, del tema que tú quieras, más que la escritura, entonces ahí puede empezar el problema en nuestro corazón. No hay reverencia y amor por la palabra inspirada de Dios, hay poco amor por Dios. Ese es el problema. Me gustó otra frase que dijo este hombre, que te cité hace un rato. Dice, el libro de Dios es como un depósito de maná. ¿Te acuerdas de la historia del maná, no? Pueblo de Dios, era alimentado por Dios todos los días descendía maná. No lo podían guardar porque era diario el alimento. Y el libro de Dios, la Biblia, es como un depósito de maná para sus hijos mientras andamos en la peregrinación terrenal. O sea, mientras andamos aquí en la tierra, necesitamos nuestro maná diario y ese viene de la palabra de Dios, nuestro alimento. El descuido de la palabra de Dios entonces no vendrá por una falta de tiempo, porque tiempo nunca hay. Es más, si quisiéramos diríamos no tenemos tiempo de congregarnos, no hay tiempo porque tengo que ver a mi abuela, tengo que ver a mi tío, tengo que ver a mi madre, tengo que hablar a mi padre, tengo que ir a visitar a mis vecinos, tengo que ver si los animalitos ya comieron, tengo que ver si esto, tengo que ver lo otro, ¿sí me explico? O sea, tengo que ver muchas cosas, pero ¿por qué nos hacemos un tiempo? Porque sabemos que es importante buscar a Dios. Bueno, así como es importante un día a la semana, ¿qué crees? Hay tiempos en el día donde es importante tomar en cuenta lo que Dios te quiere decir. Y tú quieres escuchar a Dios, tú quieres escuchar a Dios en tu vida, quieres escuchar a Dios para que te corrija, quieres escuchar a Dios para que te consuele, quieres escuchar a Dios porque sabes que nadie te va a comprender como Dios. Tu madre te puede amar mucho, tu padre te puede amar mucho, tus hermanos te pueden amar o no amar, o todos darle la espalda, pero Dios siempre va a tener algo que decirte a ti. Y cuando no estudias la Biblia, pues no puedes entender lo que Dios quiere hablarte. Entonces Dios sí quiere decirte muchas cosas, pero tú no quieres escucharlas. Dios sí quiere corregirte, Dios sí quiere animarte, Dios sí sabe cuál es tu problema. Tú no sabes. A lo mejor esto no lo he contado mucho, pero te lo quiero contar. Yo en algún momento de mi vida, antes de ser cristiano, creo que eso en mi testimonio lo he contado algunas veces, te quiero ampliar un poco más. Yo me acuerdo que tenía muchos problemas en casa, problemas en la escuela, problemas en muchos lugares. Yo pensé en quitarme la vida en alguna ocasión y lo intenté en otra. O más bien pensé en varias ocasiones y lo intenté en una ocasión. Y yo me acuerdo que una de las cosas, ahorita platicándote esto, era, es que yo no entiendo muchas cosas. O sea, decía, yo no entiendo, o sea, no hay propósito, no le ves propósito a vivir, no le ves propósito a estudiar, no le ves propósito a estar con tus padres, no le ves propósito a estar con tus amigos, no le ves propósito a estar con nadie. Porque sientes que eres un estorbo, porque sientes que todos te señalan, porque sientes que no eres importante. O sea, el diablo te ha vendido muchas mentiras y tú te las has creído. Y en ese momento, yo te quiero decir algo. Esa palabra que te hace falta viene en la palabra de Dios. Esa palabra de aliento, esa palabra de vida, esa palabra de ánimo, ese que tú entiendas y que tú comprendas todas las preguntas que yo hice, que tienen una respuesta clara y contundente en la palabra de Dios, quedarían para una buena enseñanza, hablando de aquellos que se quieren suicidar, que eso es algo terrible. Bueno, yo quiero decirte que Dios tiene una palabra para ti
y para mí en cualquier momento de nuestra vida. Pero ahí está como un tesoro escondido, como un tesoro oculto, enterrado, que nadie quiere sacar, que nadie quiere descubrir, que nadie quiere tomarlo para sí. Por eso Jesús dijo, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Pues como un hombre que encuentra un tesoro y va y pues compra el terreno donde esté ese tesoro y lo esconde porque es muy valioso para él. Bueno, la Biblia es un tesoro valioso para ti. Las palabras que necesitas para tu vida, ahí están. Obviamente, aparte de que la gente es descuidada en el estudio de la Biblia y la reflexión, pues otro problema es que la gente está muy afanada, ¿no? Ahí sí, en la semana hay muchas ocupaciones, hay muchas responsabilidades, pero vamos a ser sinceros, Jesús hablando del afán, pues por más que quieras añadir a tu estatura un codo, no vas a aumentar de estatura, ya nos quedamos así, y cuando vas aumentando de edad, hasta vas disminuyendo de estatura, o sea, no va a pasar nada, no vas a subir más de estatura, no te vas a quedar más pobre, no vas a ser más rico, no vas a ser más próspero o menos próspero, no vas a tener más o menos problemas, en el sentido de que inviertas un poco más en estudiar la palabra y sobre todo en reflexionarla. Pero lo que sí va a cambiar en tu vida es que cualquier problema o cualquier dificultad que tú tengas, vas a poder tener una respuesta, una solución, vas a poder vencer. A veces te quedas encerrado y dices, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer. Y le preguntas ahí al brazo de carne, ¿y qué hago? Y le preguntas a este otro, y le preguntas a un amigo, y le preguntas a un vecino, y le preguntas en el trabajo a alguien, pero no le preguntas a Dios. Señor, ¿y qué voy a hacer? Me fue mal, Señor, me defraudaron, me traicionaron, me confié, no seguí tu palabra, por cierto, no estudié que no hay que salir por fiador del extraño. Señor, no estudié que no hay que juntarse en yugo desigual, y eso no significa solamente casarme con un inconverso, sino no hacer un negocio con un inconverso. ¿Pero qué crees? Que me hice socio de un inconverso y me fue mal, Señor, y me defraudó y me robó la mitad de las cosas que tenía en el negocio. Bueno, no te va a volver a pasar, seguramente. Pero ahí está el consejo que Dios te quería dar antes, ¿no? Es como aquella que se casa o aquel que se casa con un inconverso o con una inconversa, ahí está el consejo. No lo hagas, quieres hacerlo, está bien, va a haber una consecuencia. ¿Y qué crees? Que Dios es tan bueno, porque acuérdate que con eso comenzamos, que Dios nos mira y nos ama. Nos ama y nos dice, de verdad, ¿cuánto te hubieses evitado si hubieses estudiado mi palabra? Pero aquí está lo mejor de la escritura. Como bien le dije a una persona, la escritura es un manual, pero generalmente los manuales te dicen qué no hacer antes de ocupar un artefacto. Y se invalida la garantía o la póliza de garantía se invalida si no lees el manual. Pero el manual del ser humano, que puede ser también visto así, la palabra de Dios, tiene un apartado bien especial. Casi ningún manual tiene eso, o más bien ninguno. Yo nunca he leído un manual así. En caso de haber echado a perder todas las cosas, aquí viene cómo poder recomponerla. La edad que tú tengas, lo que hayas cometido, el pecado más grave, más delicado, más escandaloso, más horrible, lo que tú quieras, en lo que estés metido y no puedas salir, en este manual te dice cómo poder cambiar, cómo poder ser distinto, cómo poder retomar de la edad que tengas y el resto de lo que te queda aquí en esta tierra, vivir dignamente, vivir para darle honra y gloria a Dios y no ser un religioso, no ir a una iglesia, sino ser un hijo de Dios, que eso es bien distinto. Por eso voy concluyendo y te digo algo, el diablo tratará de alejar al pueblo de Dios de las sagradas escrituras por todos los medios. Tú podrás escuchar 100 enseñanzas, 1000 enseñanzas, llegar a tu casa y poner el internet y ver 3, 4, 5 más, llenarte el día de hoy de la cabeza de enseñanzas, de predicadores en la semana, escuchar a todos los predicadores, a muy buenos predicadores, a los mejores oradores, pero nunca se comparará a que tú te sientas y que abras la escritura y que le digas, Señor, háblame algo, háblame mi necesidad. No digo que te dejes de congregar, no digo que sea malo escuchar una enseñanza. Lo que te estoy diciendo es que nunca va a haber una comparación con saber lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te quiere decir, lo que Dios te quiere hablar. Y hasta esas alturas, yo creo que cada uno se está analizando y comparando con lo que estamos hoy escuchando y entendiendo. Y a lo mejor sí puedes decir, Señor, no he hecho las cosas bien. Pero para eso estamos aquí.
No quiere decir que inclusive el que te comparte el día de hoy no tenga cosas que mejorar. La verdad es que si nosotros vemos en la historia de la Biblia, si los sacerdotes del tiempo de Jeremías eran sacerdotes, claro que tenían que estudiar la palabra y se apartaron. Imagínate. O sea, esta palabra aplica para todos nosotros. Por eso el pueblo de Dios lo conformamos todos nosotros. El pueblo de Dios no es el hombre que te predica los domingos. El pueblo de Dios somos todos nosotros. Y por eso es que te lo he repetido en las últimas enseñanzas. Oye, pero yo no soy cristiano. No, tú tienes una grandísima responsabilidad de estar aquí. Cada cosa que escuchas, cada cosa que entiendes. Y tienes una responsabilidad para el que está a tu lado también. Claro que tienes una grande responsabilidad. Y a estas alturas nos damos cuenta cómo puede haber grandes errores. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? ¿Por qué la gente se aparta del cristianismo? Porque la gente se aparta de la escritura. ¿Por qué es que una persona que era cristiana se volvió mormón? ¿Por qué se volvió católico? ¿Por qué se fue al mundo? ¿Por qué se volvió presbiteriano, metodista, bautista? ¿Por qué? Porque se apartó de las palabras de Dios. Porque se apartó de Cristo, se olvidó que decía la Escritura, separado de mí, nada puedes hacer. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. ¿Por qué la persona se amargó contra la congregación o se amargó contra el pastor, o se amargó contra Dios? Pues porque se le olvidó que su corazón debía estar en el lugar donde puede estar guardado, sobre toda cosa guardada, debía guardar su corazón porque de él provenía la vida y que su corazón y sus ojos y su vida tenía que estar enfocado en Cristo, que Cristo no falla, no cambia, no se cansa, no peca, no nos lastima, nunca nos va a hacer daño. O sea, la Biblia tiene la respuesta para todas las cosas. Porque a veces el diablo nos pone muchas ideas que son falsas. Por eso te decía que el diablo es el que va a intentar alejarnos de la palabra. Hace poco hablaba con un amado hermano y le decía lo que dijo un predicador hace muchos años. Dijo, tú no puedes evitar que los pájaros empiecen a rondar por tu cabeza, ¿no? ¿Recuerdas la parábola del sembrador, donde los pájaros vinieron y robaron la palabra, la semilla que es la palabra, y el pájaro es el diablo, el enemigo, ¿no? Pero tú no puedes evitar también que los pájaros ronden en tu cabeza con cualquier mal pensamiento, con cualquier tentación, con cualquier pecado. Hace muchos años contó un predicador una anécdota que estaba a punto de subir al púlpito y de repente le vino un mal pensamiento, un pensamiento sucio, inmoral. De repente vino el pensamiento, antes de subir a predicar, imagínate. Entonces de repente entendió, no, el diablo quiere desestabilizarme, el diablo quiere robar la bendición. Imagínate que te predico mala conciencia a un hombre, o sea, eso es terrible. Y dice que al instante lo que hizo fue que supo de dónde venía el pensamiento y lo quitó de inmediato y no pecó, obviamente. Es una tentación, pero no fue un pecado. Ahora, lo que complementa esta frase que te decía, tú no puedes evitar que los pájaros den vueltas en tu cabeza. Lo que sí puedes evitar es que hagan un nido en tu cabeza. Eso sí puedes evitarlo. ¿Cómo lo haces? Con guardar los mandamientos y los preceptos de Dios. ¿Tienes una duda de tu prójimo? Pues hablad verdad cada cual con tu prójimo. ¿Cuándo? Mañana, la próxima semana, no, hoy. Si te mueres, y si pecó tu prójimo, y si hizo algo malo, y si hizo algo terrible, y si tanto te preocupa y tanto te lastima, ¿por qué no vas y hablas con él? O sea, esos principios pueden salvaguardar tantos problemas en una congregación, en una familia, en un trabajo. Bueno, y si alguien es injusto, pues es injusto y así se dice, es injusto, perdónalo. Será un tema que seguramente hablaremos más adelante, pero dice la Escritura, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mucha gente tiene una idea falsa del perdón. Pues te perdono porque mi religión me dice que te tengo que perdonar. Te perdono porque la Biblia dice que tengo que perdonarte, pero no, ahí está el texto. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Te perdono porque fuiste injusto. Digo, no se lo dices a la persona, pero tú lo entiendes, se lo dices a Dios. Lo perdono porque esa persona fue una ladrona, Señor. Me perdona porque esa persona me robó, me engañó, me lastimó, me mintió, me perjudicó. Lo perdono porque me desgració 1 año, 2 años de esto que habíamos hecho juntos, o porque me lastimó, porque esto, lo que sea. Lo perdono por eso, Señor. Estás diciendo lo que es verdad.
No te estás engañando. Mucha gente tiene un perdón un poco extraño. Pues lo perdono, Señor, porque soy cristiano y tengo que perdonarlo. Pues no, solamente reprime más su amargura. No, te perdono porque hiciste esto y esto y esto y esto. Y cuando se le entregas a Dios, ahí está el perdón y sientes una libertad. Pero hablaste verdad, dijiste lo que era cierto, te das cuenta. Y a veces se lo puedes decir a la persona, también tienes que decírselo en ocasiones. En ocasiones sí, en ocasiones no. Porque el amor también no busca hacer daño. Pero, ¿cómo conocer más a Dios si no estudiamos la Escritura? No podemos. Estamos limitados. No quiero avanzar más porque ya son muchas ideas. Me gustaría dejar el tema para la próxima semana en una segunda parte. La próxima semana quiero hablar de utilizar la Biblia acertadamente, de no malutilizar la palabra de Dios. Hasta esta parte, si te das cuenta, hablamos de cuestiones muy básicas y quiero recapitularlas. El mexicano y el latinoamericano tienen unos problemas terribles. No lee, no estudia, no entiende lo que lee, no reflexiona, no tiene buenos hábitos. Y ya hablando como un pueblo que busca a Dios, pues todo lo que escucha lo cree. Yo no sé quiénes de ustedes, y es una buena reflexión para ir terminando. Cada que yo te digo algo o el que te predica, abres la Biblia y ves si es así. Bueno, el hermano dijo esto, pero no sé si es cierto. Y si tú te das cuenta, yo y cualquier predicador mencionamos muchos textos, pero no mencionamos las citas, porque a veces vienen a nuestra mente. Bueno, tienes que ver que es así. Dice la Escritura que el apóstol Pablo llamó más nobles a los judíos que había en Berea, porque todo lo que él les decía, ellos lo comprobaban con la Escritura, con la parte de la Escritura que tenían, y dice que ellos eran más nobles que los demás. O sea, no se ofendía el apóstol Pablo porque pusieran sus palabras en dudas. Y te digo una cosa, y lo digo así de verdad, con amor, como debe de ser. Rara vez, extraña vez, alguna persona me dice, hermano, esta palabra que tú dijiste no la entendí, o este texto que tú explicaste dónde viene, o mejor aún, hermano, porque suele pasar, ¿no? Por la velocidad de la enseñanza, te equivocaste o dijiste esto mal, o hermano, no sé si esta idea le dijiste mal. Puedo decir cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato yo sí me di cuenta de mi error, pero a lo mejor a veces no me doy cuenta. Dije, bueno, como dice esto, el diablo te bendice, pues el diablo no te bendice, si te das cuenta, pues no te puede bendecir. Bueno, tú te das cuenta y tú eres benigno y dices, bueno, fue una equivocación, pero tienes que corroborarlo. Tienes que decirlo. A lo mejor tienes prisa el domingo. Yo sé que te esperan en casa, vas a comer bien con tu familia y todo está bien, pero en la semana tienes mi teléfono, si no te lo doy. Hermano, fíjate que este texto, este título, o sea, no tiene que haber aquí entre nosotros un sabio analítico de las enseñanzas que nos diga, no, mira, esto está mal, esto está bien. No, entre nosotros debemos cuidarnos y guardarnos, porque el día que yo no estoy aquí, el día que Jesús sí manda a otra persona, tú tienes que hacer exactamente lo mismo. Tú tienes que corroborar que lo que te estoy diciendo, así es. Y eso es parte del amor. Porque si un ciego guía a otro ciego, dice que ambos se caen en el hoyo. Y si yo un día te predico una herejía, te predico una falsa doctrina, te predico algo que no viene en la Escritura, tú tienes que corroborar, tienes que cuidar, tienes que valorar tu alma. Y algo bien importante, que con eso me gustaría terminar, valorar a la persona de Dios. Tienes que reflexionar, tú y yo nos vamos a ir reflexionando. Por eso es que no podemos avanzar a lo de la próxima semana, que está bien interesante también, pero yo quiero que hoy quede bien digerido esto, que quede bien comprendido. Si no valoramos a la persona de Dios, estamos fallando. Por eso no agarramos la Biblia. Piensa. Hay una aplicación en algunos teléfonos que te dice tu tiempo invertido en pantalla en la semana, ¿no? Sin dar marca para no dar publicidad gratis, ¿no? Y te dice qué programas has ocupado. Sí lo has visto, ¿no? Algunos lo han visto por ahí. Bueno, vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo ocupamos nuestro diario vivir? Piénsalo tú. O sea, cada quien haga ese análisis en esta semana. No, pues yo
pues, trabajo, voy a la escuela, o algunos estudian, trabajan, las dos cosas. Qué bueno, gracias a Dios. No, pues estoy con mis hijos, estoy con mis nietos, estoy con esto, lo otro, voy aquí, voy allá. ¿Y cuánto tiempo le dedicas en la semana a pensar en Dios, a reflexionar en Dios? No nada más la idea religiosa de decir, bueno, Señor, pues gracias por los alimentos. Pues, sí, claro, es obvio que tenemos que dar gracias por los alimentos, pero ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué más? Bueno, hay gente que hasta le puede dar pena, está en su trabajo y no quiere orar. Eso ya estamos hablando de que algo está pasando en tu vida. Pero supongamos que la única oración que tienes es a levantarte, Señor, gracias porque desperté y vámonos corriendo. No tienes tiempo para abrir la escritura, no tienes tiempo para meditar en un versículo, no tienes tiempo para orar, algo está pasando. No puede haber un cambio en tu vida, no puede haber una transformación. Y a veces toda la gente dice, a mí me gustaría que Dios me utilizara. ¿Cómo te va a utilizar? Si no tienes disposición, si no quieres conocer a Dios, no te quieres acercar al Dios de las Escrituras. Ahora, si tú eres como el ejemplo que te puse, que fue el mío, alguien que se siente tan emproblemado, tan en un momento, en un bache de su vida, en un hueco, en un hoyo que no tiene respuestas, es que aquí están todas. O sea, Dios te quiere dar todas las respuestas aquí, todas. Pero es como si tuvieras aquí la cura para, y así lo es, ¿no? La cura para el cáncer, o la cura para el SIDA, o la cura para una enfermedad incurable, y aquí la tienes, y ahí está bien. Ni la tocas, ni la abres, ni la estudias, ni la lees, ni piensas, ni nada. O sea, la Biblia como tal, que es lo que la próxima semana, parte de las cosas que veremos, no es mágica, ¿no? Mucha gente trae la Biblia en su carro, ¿no? Para que no le pase nada al Señor, como un amuleto, como la pata de conejo, Señor, para que no me atropelle un camión, ahí llevo la Biblia porque ahí no va a pasar nada. No, eso no pasa, eso es místico, eso es religioso, eso es mágico, así no aplica la importancia de la palabra de Dios. Y estas palabras, me gustaría terminar con ese pasaje, muy precioso. Y estas palabras, Deuteronomio 6, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínate, imagínate. Alguien que para ti sea importante, valioso, ¿no? Tu abuelo, tu abuela, tu madre, tu padre, tu jefe en el trabajo que ha sido honorable, alguien que te inspire de respeto. O alguien que se vaya a morir, imagínate, ¿no? Tú no lo callas. Tú no le dices, ay, ay, apúrale, apúrale, porque tengo prisa, ¿no? Ay, ya me tardé. Hace poquito hablé con una tía abuela, ya tiene cerca de 90 y tantos años. Tal vez es la última vez que la vi. Y me hablaba una cosa y se le olvidaba porque ya tenía lagunas mentales, ¿no? Y me volvía a repetir lo mismo y me daba gusto, ¿no? Y se le olvidaba y me volvía a repetir otra cosa. Pero había cosas que le preguntaba que nadie más en la familia se acordaba y le preguntaba algo y se acordaba de cosas tremendas, ¿eh? No, mi abuela se llamaba tal y vivía en tal y se casó con tal y... ¿Por qué disfruté la plática? Porque para mí era importante, ¿sí te das cuenta? Porque para mí era valioso. Porque yo dije, a lo mejor es la última vez que hablo con ella, ya no, a lo mejor ya no vuelvo a hablar con ella. Y así es con Dios. O sea, con Dios para ti o es valioso hablar con Él o no es valioso hablar con Él. O para ti es importante o no es importante. Para ti es una religión o para ti no es una religión. Es más que una religión, es una persona que se quiere relacionar contigo. Y tú no le puedes decir, ay, Señor, Señor, tengo prisa. No puedo hablar contigo. Discúlpame, hoy no puedo hablar contigo. No tengo tiempo para ti. Tengo tiempo para las demás cosas, pero no tengo tiempo para ti. Dios se queda esperando, queriendo hablarte muchas cosas que son tan importantes para tu persona y para la mía. ¿Te das cuenta? Si nosotros reflexionamos eso esta semana, yo sé que Dios nos va a hablar más. No te preocupas, que a veces somos poquitos, a veces somos más. Hay lugares en el internet donde, ¿sabes cuántos se conectan? A veces menciono lugares y tú escuchas, ay, que Armenia, no, que esto. ¿Sabes dónde hay lugares en Colombia o en Veracruz? ¿Sabes cuántos hay a veces? 1, 2. Ah, no, nosotros puede lugar 20, ¿no? 30.
Ojalá que en otro lugar 100, ¿no? Pero eso no importa. O sea, el número no importa. Lo que importa es cuántos van a hacer caso al mensaje. Lo que importa es cuánto va a cambiar tu mentalidad y tu vida. Porque si uno aquí cambia, si uno de nosotros, yo me incluyo, cambia y conoce más a Dios a través de las Escrituras, ¿sabes lo que han hecho los hombres y mujeres que conocen a Dios a través de las Escrituras? Son cambios tremendos en su cultura, en su vida, en su país, en su entorno, en su trabajo, en su nación o en su familia, con sus hijos, con sus hijas, donde quiera que estén. Por eso es que la importancia de que podamos entender esto y que podamos valorar y decir, Señor, si he despreciado tu palabra o la he menospreciado, la he tomado en poco, la he invertido poco, no te he tomado en cuenta últimamente, ahora reflexiono y muchas reflexiones, por eso me puede ir estar como me está yendo, por eso nada me sale, por eso tengo más dudas, tengo muchas incógnitas, no tengo respuestas, no tengo paz, no me siento bien. Y te vas a dar cuenta que Dios, ¿qué crees? Sigue estando dispuesto. Por eso es que para amar a Dios, para entender el amor, solamente puede ser a través de la sagrada palabra de Dios. Vamos a hacer una oración, cierra tus ojos. Darle gracias a Dios por esta tarde. Padre, ¿cuánto nos gustaría, como el salmista, decir, oh, cuánto amo yo tu ley? Tal vez no todos podamos decirlo el día de hoy, Señor, pero cuánto nos gustaría que ese sea nuestro propósito en estas enseñanzas, en este momento en nuestra vida. Poder decir como el salmista y que sea una vivencia, que no sea para que nos escuchen los demás, que no sea para que lo sepan los de al lado, no. Que nosotros mismos lo entendamos y que tú también lo sepas, que podamos decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y que podamos tus verdades repetirlas en nuestro corazón y a nuestros hijos, hablar de ellas en casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos, que puedan estar inscritas más que en nuestra casa, en nuestro propio corazón y en nuestra vida. Señor, si va a haber un cambio, si va a haber un cambio entre nosotros, tiene que ser a través de tu palabra. Ningún despertamiento ha empezado, ha iniciado, si no es amando tu palabra. Para amar tu palabra tenemos que amar al que la escribió, al que nos la da, al que nos está hablando, es a ti, Señor. Valorarte, reconocer que tú tienes muchas cosas que decirnos, pero hemos tenido poco tiempo para escucharte. Y que el cambio empiece ya, Señor, no mañana, no la próxima semana, que el cambio empiece ya en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí, los que están allá en sus casas, Señor, también bendícelos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga, que estén muy bien, que pasen un domingo con su familia agradable. Y pues si Dios nos presta vida, nos vemos aquí la próxima semana para continuar con el estudio de la palabra. Que tengan buena tarde, despídanse del de al lado con las medidas que deben de ser y cuídense mucho. Estamos despedidos.